decía antes de la pausa, cuando regresáramos íbamos a hablar de tecnología. En realidad no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Gonza Fraquia de la parte digital de Litoral.com. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Qué tal? Buen día. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del nuevo algoritmo de Google. Ajá. Se llama Moon. Nuevo es algo relativo porque fue anunciado hace varios meses, pero en estas últimas semanas ya ha empezado a un poco aplicarse. Si bien no hay una fecha específica de anuncio que presenta Google, porque generalmente lo hace medio por detrás estas aplicaciones, pero bueno, se viene el nuevo algoritmo de Google. Para entender cuál es su función, cuál es el cambio, hay que explicar mínimamente qué es el algoritmo de Google. A ver. En resumidas palabras, es el mecanismo del sistema que, en base a lo que uno escriba en el buscador, en la lupita, las palabras, los términos y demás, va a recopilar la información que está en Internet, la va a ordenar en base a nuestro interés, ¿sí? A lo que el usuario generalmente busca o el que el usuario le interese, y en base a esa búsqueda. Claro, es el motor de búsqueda. Es el motor de búsqueda, pero con algunos mecanismos más avanzados que esta simple explicación, pero con ciertas cuestiones en base a lo que a uno le interesa y también la propia relevancia de ese contenido. En resumidas cuentas, eso es el algoritmo de Google. ¿Qué trae este nuevo sistema? Mayor funciones por segundo, es decir, lo que antes 8 búsquedas en Google podían llegar a recopilar información, ahora con una sola ya puede recopilar información. ¿Qué significa? Que el sistema te va a entender un poco más fácil. ¿Sí? Por ahí hay preguntas muy simples como el clima y demás, que son mucho más rápidas de resolver para el sistema. Pero en los últimos meses se registraron preguntas o términos un poco más complejos, algo más avanzado que para el buscador resultaba un poco más complicado de responder. ¿Qué va a tener este nuevo sistema? Mayores funciones por segundo, ¿sí? Entonces, lo que antes en 8 búsquedas por ahí podía recopilar una información, ahora con una sola más o menos ya te puede llegar a entender. El objetivo es encontrar respuestas un poco más con criterios científicos a esas cuestiones más específicas, no al clima obviamente, y tomar no solo la información o el contenido que esté en Internet en el propio idioma o en las propias palabras y las letras que aparecen en cuando uno tipea, sino que en los significados o las diferentes relaciones que puede tener esa palabra. Por eso el sistema es mucho más rápido por segundo o por búsqueda. ¿Qué significa esto? Que si uno escribe determinada palabra en español, o determinada frase o interés en español, el buscador no solo va a hallar y te va a mostrar lo de interés en tu idioma, sino en todos los idiomas que tenga disponible. No es que crea información, sino que busca dentro de la internet, dentro de la nube, todas las opciones, va a traducirlo de una forma un poco más eficiente de lo que es el traductor tradicional, que a veces es literal, y se va a guiar un poco también por lo que son las jergas o los modismos propios de cada región y demás. Obviamente no va a ser tan exacto como si fuera un traductor humano, pero lo que va a tener es una gama mayor de opciones y te va a ampliar quizás más que nada a cuestiones o preguntas que son un poco más específicas o criteriosas, que es muy difícil. Hay ciertas cosas que en Google por ahí se complica hallar, más allá de que uno cuando entra en Internet dice está todo. Claro, tengo la respuesta a todo. Está todo. Tenés una duda, te vas y pones la palabra lo que querés esas saber respuestas están. A veces la interacción entre quien tipea, quien busca, y Google es un poco más complicado, más compleja, porque a veces no comprende literalmente qué es lo que uno necesita. Este nuevo sistema lo que busca es tratar de facilitar esas cuestiones complejas. No está al 100% en funcionamiento, ¿sí? Hay para algunas cuestiones específicas que está ya en funcionamiento, pero bueno, Google generalmente lo tira medio en prueba y uno en el día a día no lo nota quizás. Lo más importante es que para el usuario, para quien busque, no significa un cambio mayor. Los mecanismos van a ser los mismos. Uno va a entrar a Google, en la lupita, tipea lo que quiere y simplemente Google responde. Lo que cambia es la forma, los mecanismos que usa el buscador para encontrar esas respuestas para uno. Entonces, en resumidas cuentas,
Lo que cambia es la forma, la información que quizás va a ser un poco más amplia o específica, pero no lo que tiene que hacer el usuario. Sí. Un tema importante. Esto también hay que tener cuidado porque Google ya se ha convertido en una especie de monopolio de la información en Internet. Hay que entender que Google es solo un buscador, no es Internet propiamente dicho, sino que es una herramienta que nos permite encontrar toda esa información que está dentro de la gran red de información. Si bien no es algo peligroso propiamente dicho, hay que tener un poco de cuidado porque obviamente si bien se basa en nuestros intereses, en lo que busquemos y lo que tiene relevancia, va a evitar un poco este sistema lo que es información spam o engañosa, pero obviamente es un mecanismo que nos está diciendo qué es lo que nos interesa. Entonces, un poco de cuidado con eso. Gracias, Gonza.